cuídate de ti mismo y de las falsas doctrinas. No nos está diciendo a nosotros, cuídate del enemigo. Nos está diciendo, cuídate de ti mismo, porque tu propia carne es la que te puede debilitar. Tu propia carne es la que puede realmente traicionarte. Porque la Biblia habla de que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Nos está diciendo a nosotros del adversario. Por eso es que nosotros estamos viendo cómo las metresas realmente están acabando con las iglesias. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta de que las metresas son las que están llevando el espíritu de lascivia, espíritu de contienda, espíritu para caer en fornicación. Todo el mundo siempre dice que está bien, pero no están bien. Ahora mismo, hoy en día, hay cristianos que están dentro de las iglesias adorando a Dios, pero son cristianos endemoniados. Restaurados en Cristo. Entrevistas, testimonio, adoración, dirigido por el Espíritu Santo y conducido por Enrique González. Bienvenidos. Restaurados en Cristo, tu plataforma digital de radio y televisión. Dios te bendiga grandemente, Venezuela, Israel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique González. Usted muy le soy yo, el hermano en Cristo, desde la plataforma de Red Restaurados en Cristo. Para mí es un gusto y un gozo saludarles bajo la bendición del Padre, nuestro Señor amado y Jesucristo. Nosotros nos congregamos en la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Avenida Cajigal, Casa Sindical. Mi pastor es Manrique Subero y su esposa Angemal de Subero. Para mí es un gozo, una bendición estar en este en vivo, en este live, con nuestro amado invitado Ariel de la Rosa, desde República Dominicana. Vamos a estar escuchando un poderoso testimonio de este siervo, un satanista, como Dios lo ha usado para edificación de muchas almas y ha bendecido a través de este testimonio, porque como sabemos, nuestra mayor predicación es el testimonio de cada uno de nosotros, como este hombre Dios lo ha utilizado para que otros satanistas se conviertan a Cristo. Como sabemos, Dios nos ha sacado de lo vil y despreciable para estos tiempos. Ya no estamos en los últimos tiempos, ya estamos en el tiempo final. Ya vamos a esperar que nuestro hermano se conecte. La solicitud. Saludos, hermano, que te bendiga, Ariel de la Rosa, desde aquí de Venezuela. Oye, chicos, para mí es un placer saludarte realmente, ya que no se pudo dar la entrevista que tenemos en vivo, pero amén. Dios sabrá que para enero estaremos en vivo aquí en la plataforma de Red. De verdad, para mí es un gusto y un placer tenerte a través de este canal, de esta plataforma, y de verdad sé seguido y sé cómo el Señor te está usando grandemente para edificación de muchas almas, no solamente en Dominicana, porque Dios nos saca de lo más vil y despreciable para que el testimonio tuyo llegue no solamente en Dominicana, sino que sea edificando a nivel mundial, porque la palabra de Dios dice que donde no podremos llegar nosotros, Él enviará a sus ángeles para que el evangelio sea cumplido hasta el fin del mundo, porque ya no estamos en los últimos tiempos, Ariel, estamos en el final del tiempo. Ya falta después de allí medio tiempo, y realmente también te pido que antes de empezar el programa, oremos aunque sea 1 o 3 minutos por la nación amada de nuestro amado Jesucristo y nuestros hermanos queridos que están pasando por la profecía que Dios hace declaró. Un gusto y un placer. Amén. La palabra. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Jesús, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta hora. Señor, tu palabra tiene que cumplirse, Señor. Sé que somos humanos
y en necesidad sentimos, Padre. Sea usted guiándonos, Señor, en este programa. Sea usted iniciando Israel, Señor, dándonos la fortaleza, Señor, necesaria, Padre Santo. Y que hoy sea usted aquí, su Espíritu Santo, glorificándose y hablando, Señor. Y sea usted utilizando este varón para la edificación de muchas almas, Señor. Y que la iglesia, Señor, la cual duerme todavía, Señor, sea despertada, Señor, sea edificada a través del testimonio de este hermano en Cristo, Señor. Y bendita sea Israel, bendita sea por esta situación de la cual estás pasando. Pero la palabra de Dios dice que debes huir a los montes y ahí el Señor guardará de ti. Amén, amén. Amén. Gloria a Jesús. Cuéntame, ¿cómo ha estado todo en Dominicana? Me dijiste que estaba en la capital, en muchas entrevistas. Ansiosamente esperaba la entrevista, como te dije anteriormente, esperando tu viaje aquí a Venezuela. No se dio, pero Dios sabe por qué los propósitos. Amén, la gloria sea para el Señor. En verdad mi viaje se canceló porque el Señor me hubiese dicho que no tenía, vamos a decir, los requisitos especiales para eso, porque quizá para el Señor yo no estaba preparado, pero vamos a decir que humanamente el Señor lo que quiere es que yo vaya a dar algo grandioso, algo que sea con el respaldo del Espíritu Santo, el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. No que yo vaya por emoción, sino que yo vaya yendo bajo la cobertura del Espíritu Santo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así lo sentí yo, o sea, cuando se aplazó la entrevista, de verdad me sentí un poco en lo secular, porque somos humanos y sentimos, pero en lo espiritual lo entendí así, que nosotros como conocedores somos embajadores de Cristo, conocedores de la palabra, sabemos que no podemos ser movidos por las emociones, sino que somos movidos por ese fuego del Espíritu Santo. Amén, sí mismo. Me gustaría que nos diera un saludo a toda Venezuela, para empezar la entrevista, sea tú dando testimonio, para que las iglesias aquí en Venezuela sean edificadas a través de tu testimonio de cómo se mueven las huestes y los principados, porque aquí pareciera mentira, pero hoy en día, Ariel, la iglesia sigue durmiendo y ya es hora de despertar. Como podemos ver, la profecía se está cumpliendo y parte de Israel ha dormido y ve lo que está sucediendo en estos tiempos. Y entonces me gustaría darte la palabra y el espacio para que comiences con tu testimonio, y a medida que se vaya desarrollando, yo te voy haciendo las preguntas. ¿Te parece? Amén, la gloria sea para Dios. Sí, realmente si nos fijamos, la hueste de maldad. Por eso dice la Biblia que de lo vil y menospreciado escogí yo para avergonzar a aquellos que se creen sabios, dando a entender que la hueste de maldad, la potestad de aquellos espíritus que realmente se mueven a nivel del mundo entero, tiene que todo ver todo lo que es en cuanto a la contrariedad, en cuanto a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Satanás viene a matar, a hurtar y a destruir. Por eso hoy en día lo que son los satanitas, los que trabajan con Changó, María Leoncia, las montañas del Sorte, son aquellas montañas que realmente Satanás habita en aquel lugar que el Señor reprende en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que la humanidad en aquel lugar se mantenga bajo ese dominio, bajo esa esclavitud. Pero el Señor vino fue a restaurar, el Señor vino fue a sanar, a buscar a los enfermos. ¿Para qué? Para que Cristo les resplandezca. Cuéntame, Ariel, una pregunta. ¿Desde qué edad empiezas tú en el mundo, en este mundo del satanismo? ¿A qué edad empieza? O sea, ¿qué te llevó a esto? ¿La curiosidad o es algo generacional? Cuéntame. No, realmente lo que me llevó a eso era porque de generación en generación mi familia tenía una atadura. Eso era un altar que realmente venía de generación en generación.
ya que yo, por ejemplo, para poder independizarme, yo tuve que hacer ciertas cosas que realmente de parte del Señor no era al agrado de Dios, pero yo comencé a tomar esto porque yo comencé a visitar altares, comencé a visitar brujos, hasta que yo caí en uno y de ahí en adelante me hicieron plaza de Eucilidanto, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, una maestra que realmente viene siendo como una legión, como una familia, son 21 silices, la cual en ese altar me hubiesen nombrado para que yo sea plaza de esa maestra. Luego que pase ese tiempo, que comienzan a darme puntos, que comienzan a darme todo eso, entonces, ¿qué acontece? Que desde ahí en adelante yo fui a un brillé con el brujo, y cuando voy a ese brillé con el brujo, realmente al yo no tener el conocimiento de eso, ese espíritu cogió un, un tronco prendido en fuego y yo me le puse adelante y hubo alguien que dijo que realmente yo no podía ponerme adelante. ¿Qué acontece? Que el brujo se quemó. Al brujo quemarse, entonces realmente yo fallé en esa parte, pero yo no tenía el conocimiento perfecto. El brujo nunca más quiso verme en su vida, y ya yo no formé parte de su trabajo, ya yo no formaba parte de en cuanto a su dominio, sino que realmente él me odiaba y se quedaba con la fuerza que realmente yo utilizaba en ese mundo. O sea, prácticamente ya viéndolo así desde un inicio, o pudiéramos decir desde el vientre de tu madre, ya tú estabas marcado para Cristo. O sea, tú estabas en un lugar que tú no correspondías, o sea, no pertenecías a ese lugar. Exactamente, porque yo desde pequeño comenzaba a visitar las iglesias, me gustaba mucho visitar las iglesias, y yo me acuerdo que una señora, una pastora, me hubiese dicho a mí: mira, no te descuide porque veo que ese espíritu llamado San Miguel, que el Señor nos reprenda en el nombre de Jesús, te está asombrando, o sea, te está como buscando, te está zarandeando. Y yo no le puse caso, en verdad, hasta que llegó el día que un abrir y cerrar de ojos me vi sentado en un altar. Por lo menos, ve, ese que llaman San Miguel, ¿qué representa ese santo? O sea, santo de nuestro amado Jesucristo, pero ¿qué representa esa figura de San Miguel? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué representa? Ese espíritu de San Miguel, realmente eso es una deidad, que ese espíritu realmente trabaja como Believer Cantoné, como Beliar también, lo pueden buscar. Ese está en uno de los 7 príncipes, como Beliar, Beliel, San Miguel, está de él. Eso tiene como 7 nombres aparte del que él posee. Entonces, ¿qué acontece? Que ese espíritu es el que se encarga de que las iglesias, la finanza de las iglesias no crezcan. Él se roba la finanza de las iglesias, iglesias que no diezman, iglesias que los pastores se roban el diezmo, iglesias que realmente no ofrendan. Ese espíritu se encarga de eso, se viene siendo el devorador de esa iglesia para que la iglesia no crezca, la iglesia no aumente en cuanto a su fe. Okay. Una pregunta para darte a continuar, vaya desarrollando tu testimonio, que me llama mucho la curiosidad. ¿Cuál de estos jueces, de estos principados, es el que se está moviendo ahorita más que todo en las iglesias a nivel mundial? El espíritu que más rondea a nivel mundial es este mismo, por la sencilla razón de que es un espíritu que cuando llega a los 29 de septiembre, siempre le celebran lo que le llaman el Día Mundial de San Miguel Arcángel. A él lo veneran como el Arcángel Miguel, pero no es un arcángel, es un ángel caído, y él representa esa deidad, dando a entender que eso es un espíritu que realmente tiene un fuerte rango en el mundo espiritual. Ese es uno de los 7 espíritus, de los 7 principados infernales del inframundo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesús.
qué papel fundamental juega Jezabel hoy en día en las iglesias? Tú que conociste ese mundo infernal. Pues. Jezabel realmente es un espíritu llamado dominante. Entre ellas se esconde el espíritu de Santa Marta la dominadora o Mamiguata, que el Señor reprende en el nombre de Jesús, una imagen que realmente tiene una serpiente, le llaman Santa Marta la dominadora, es la que domina las iglesias, la que la divide. Ella envía a su serpiente para que divida las iglesias. Jezabel es un espíritu que viene desde antaños realmente, porque Jezabel se antimoniaba. Antimonio es aquel maquillaje que ella usaba para poder seducir a los grandes profetas, y eso es lo que utiliza hoy en día ese espíritu para poder seducir a los grandes profetas. Jezabel trabaja de la siguiente manera: si la esposa del pastor o el pastor están descuidados, uno de los dos, realmente este espíritu lo toma y comienza a dominar la iglesia a su manera. Entonces, cuando hay pastores o pastoras que son jezabelísticos, realmente estos son pastores que no quieren que la iglesia crezca, sino que siempre se mantenga por debajo de ellos. Pudiéramos decir que el espíritu de Absalón va de la mano con Jezabel, porque como Jezabel, que el Señor la reprenda, es dominante, dominadora, y hoy en día eso que tú estás comentando, o sea, no me llama tanto la atención porque es lo que realmente estamos viendo y se vive. Hoy en día hay ministros de Dios, pastores que han sido puestos conforme a la voluntad del Señor, y realmente su esposa o viceversa, uno de los dos es piedra de tropiezo para el ministerio, tomando el control. Esa, pudiéramos poner un ejemplo, el rey acá. Hoy hay pastores, ¿verdad?, que han sido puestos conforme al corazón de Dios y se están dejando robar el reinado en nuestros tiempos, siendo distraídos, porque sabemos que la venida de nuestro amado Salvador ya está aquí prácticamente, y están siendo distraídos, y Jezabel está aprovechando el dominio, ¿verdad?, para salirse con la suya, pero sabemos que el mal no ganará lugar, sino que nuestro amado Salvador siempre está por encima de todas las cosas, dándonos la victoria. Va de la mano este espíritu de Absalón con Jezabel. Sí, porque Absalón realmente es un espíritu que anda de la mano con ella, porque Absalón, acuérdate que no quería saber absolutamente nada que tenga que ver con lo de Dios. Okay. Tú, como te digo, Ariel de la Rosa, en estos días analizaba una de tus entrevistas y me llamaba la atención que hay espíritus que tienen intimidad. O sea, una entrevista que era la hora acorde aquí en Venezuela para tocar este tema, que en la iglesia sabemos que hay pecados ocultos que han de ser manifestados, y hablabas de lo que tenía que ver con los juguetes sexuales, que a veces hay parejas, ¿verdad?, que hermanas en Cristo, que los esposos son inconversos o viceversa, y le exigen ¿cómo te explico? Le hacen exigencias, y estas mujeres ceden con tal del miedo de que este matrimonio, el hombre no se vaya o la mujer se vaya, y eso me llamaba la atención y me gustaría retocar ese tema, me llamaba la atención porque eso está pasando en la actualidad. Las mujeres se están vistiendo muy ceñidas, sabemos que la ropa no salva, sino que Dios escudriña la mente y los corazones, pero es necesario que nosotros nos vistamos como embajadores de Cristo y nos guardemos libres de mancha. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Amén. Mire, hay algo, yo siempre lo he dicho, las ropas ceñidas realmente, yo sé que la ropa no salva, pero la ropa tiene algo que cuando nosotros, como seres humanos, si usted pone una sierva con ropa ceñida, quizá andando con maquillaje, arete, etcétera, etcétera, realmente ese tipo de persona usted lo pone al lado de una sierva que quizás se guarde, usted viene a, ¿cómo le explico?,
usted viene a ver, a ser una persona que no es cristiano, porque por la sencilla razón de que usted realmente tiene que ver la manera de cómo vestir. Usted no puede vestir de una manera de como visten en el mundo, sino vestir adecuadamente, porque por la sencilla razón de que la Biblia dice, creo que la Biblia en el libro de Isaías, cuando dice que su falda cubre el trono, dando a entender que no está diciendo sé santo porque yo soy santo, no te está diciendo a ti, porque muchos tienen algo, que muchos dicen de que el Nuevo Testamento, Cristo no vino a cambiar nada, Cristo vino a cumplir con las leyes que realmente estaban establecidas. Él lo que vino a quitar fue el pecado adámico. Él no vino a decirnos a nosotros que nos pongamos flow, que nos pongamos arete, que nos pongamos antimonio, que nos pongamos trenza, que nos pongamos peinado ostentoso, porque la Biblia lo habla eso. Pero hay personas que se creen que realmente cuando ven que ellos entran, ellos dicen que la ropa nos salva, pero la Biblia dice que sin santidad y amor nadie podrá ver al Señor. Te está diciendo a ti de que realmente ningún espíritu, que nada inmundo entra al reino de los cielos. Allá no entra el maquillaje, allá no entran los aretes, allá no entran las prendas, allá no entran los peinados ostentosos, sino un cuerpo glorificado, dando a entender que nosotros como personas, como seres humanos que somos cristianos apartados del pecado, dice la Biblia que una fuente no puede emanar dos aguas, o la da dulce o la da salada, o usted se viste como una sana doctrina hebrea, amén, o usted se viste normal, por la sencilla razón de que usted no puede ir ceñida. ¿Para qué? Para que no le sea de ocasión de tropiezo a su hermano. Mire que el que le sea de ocasión de tropiezo a uno de estos pequeñitos, mejor que se ate una piedra de molino y se echa al mal. Porque por la sencilla razón de que usted no puede ir ceñida a una iglesia para hacer caer a su hermano, usted sabiendo que esta carne de hoy en día, el pleito que hay, por eso dice la Biblia, realmente nos está diciendo a nosotros, cuídate de ti mismo y de las falsas doctrinas. No nos está diciendo a nosotros, cuídate del enemigo. Nos está diciendo, cuídate de ti mismo, porque tu propia carne es la que te puede debilitar. Tu propia carne es la que puede realmente traicionarte. Porque la Biblia habla de que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Nos está diciendo a nosotros del adversario. Por eso es que nosotros estamos viendo cómo las metresas realmente están acabando con las iglesias. ¿Por qué? Porque no se están dando cuenta de que las metresas son las que están llevando el espíritu de lascivia, espíritu de contienda, espíritu para caer en fornicación. Todo el mundo siempre dice que está bien, pero no están bien. Ahora mismo, hoy en día, hay cristianos que están dentro de las iglesias adorando a Dios, pero son cristianos endemoniados. Totalmente de acuerdo contigo. Esa metresa de la que tú hablas, puedes nombrar la mayoría, porque realmente aquí en Venezuela muchos conocen el ámbito, o sea, lo que es en Dominicana y Haití es realmente demasiado fuerte, y aquí o sea, que el Señor reprenda eso. Se habla de la montaña del Sorte y no es muy nombrado, o sea, nosotros oramos en el nombre de Jesús, echamos fuera a los demonios, pero se omite mucho el mundo espiritual, y la mayoría de las iglesias están acostumbrados que sea quizás al culto los domingos, quizás a la célula, pero ignora mucho realmente los espíritus que moran dentro de los hermanos, el espíritu de chisme, el espíritu de sedición, la ropa ceñida. Sabemos que la ropa nos salva, pero debemos guardarnos. Es como decirte, una pareja, cuando el hombre y la mujer se casan, la mujer se guarda para su esposo, igualmente el hombre se guarda, ¿verdad? Entonces, de mutuo acuerdo hay una comunicación. Mira, no me gusta que te pongas esto no es de Dios, somos embajadores de Cristo, tenemos que guardar nuestros testimonios. Así quiere el Señor que la iglesia se guarde, para cuando Él venga nosotros estemos preparados como esa novia libre de mancha y sin pecado. Amén. Así es mismo. Fíjese que realmente yo como persona siempre digo que el cristiano tiene que saber cómo anda.
El cristiano sí, porque mire, Anaísa Pie, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús, Amén. ella tiene, son 7 vueltas. Está Anaísa Pie Dantó, Anaísa Blafembó, está Anaísa, realmente Anaísa la Metresa, está Anaísa Candelo, Anaísa General, está Anaíso Danto Pie. Entonces, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús, son metresas que realmente ahora mismo están poniendo quizá a los hombres ahora mismo a que vamos a decir, hombres y mujeres, a que vayan a las iglesias sensualmente, no van a adorar a Dios. Por eso dice la palabra, que de boca me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque son piedra de tropiezo. Santa Marta, cuando entra a una iglesia, que el Señor la reprende en el nombre de Jesús, es una metresa que lo que lleva es una división. Al llevar división, esta metresa lo que hace es que va llevando, y según como la persona esté fría, ella viene y pica a la persona con su veneno. ¿El veneno cuál es? El veneno es que llevarlo a la fornicación, llevarlo al adulterio, llevarlo realmente, a veces lleva jóvenes y mujeres a lo que se llama la masturbación también. ¿Por qué? Porque son descuidados. La Biblia habla de que el Señor realmente nos dice a nosotros de que es mejor que esté frío o caliente, porque si está tibio, nuestro Señor lo vomitará. Entonces, cuando hay una mujer sensual que realmente se gusta ella misma, o hay un hombre sensual que realmente se gusta él mismo, no es libre, por la sencilla razón de que sí, exactamente, porque son personas que al gustarse ellas mismas y ellos mismos, lo que hacen es que se hacen un daño en sí mismo. ¿Cómo así? De que realmente están poseyendo un espíritu de lascivia, y al tener ese espíritu de lascivia, realmente, y de lujuria a la misma vez, estos espíritus son principados. Cuando estamos hablando de esto, ellos hay espíritus que ya están dentro de esas personas que necesitan, vamos a decir, una liberación. Porque por la sencilla razón de que el Señor no nos vino a traer en este camino para que nosotros seamos sensuales, porque los sensuales no son de Dios, los sensuales son del enemigo. Hay personas que realmente vienen a las iglesias porque a veces son emisarios del enemigo. Ojo, con esto no estoy diciendo que todo el que esté dentro de la iglesia es hijo de Satanás, que el Señor reprende en nombre de Jesús. Todos somos hijos del Señor, pero tenemos que saber que cuando una persona es sensual, se está dando a entender de que Cristo todavía no lo ha libertado, no la ha libertado de tal forma de que pueda vestir irreprensiblemente. Cuando estas personas acuden a esas cosas, realmente es porque ella, como persona, le gustan atacar. Por ejemplo, cuando yo estaba en ese mundo de la hechicería, ahí se movían un sinnúmero de metresas, porque yo iba y la buscaba, dando a entender que yo llegué a tener hasta relaciones con ella en el mundo espiritual. Y cuando tú tienes realmente relaciones con metresas en el mundo espiritual, por eso es que hay hombres y mujeres que no pueden tener un matrimonio, porque en el mundo espiritual a veces se casan sin darse cuenta. Hay personas que se sueñan casándose de que con una mujer, y esos son metresas. Hay hombres que se sueñan y mujeres casándose con hombres y realmente están siendo un matrimonio en el mundo espiritual, dando a entender que esas personas necesitan un rompimiento en el mundo espiritual. Yo he escuchado hermanos que han tenido relaciones, ¿verdad? Están soñando y han tenido relaciones, o sea, están consagrados. Y he conocido hombres de Dios que están consagrados en la piedra angular que es Cristo, y han salido de ese mundo, y soy testigo de que están firmes y han tenido relaciones y hasta se han mojado encima, se han mojado como si hubiesen estado con esa mujer, y les ha pasado, se han sentido avergonzados. ¿Por qué pasa eso, Ariel? Lo que pasa es que eso es cuando tú le das cabida, cuando tú, a Jesús, mi alma te adora, Espíritu Santo. Eso es cuando tú le das cabida. Por eso es que el Espíritu Santo no mora en un templo sucio.
Hay personas que realmente quisieran hablar lengua y no pueden, y cuando no pueden se la inventan. Y las lenguas que son inventadas son lenguas que vienen satánicas. Antes, en el centro espiritual que yo tenía, ahí se hablaba lengua satánica, que solamente lo podía entender yo, solamente lo podía entender yo mismo, pero si era otra persona, no. Incluso ahí yo he escuchado cristianos que han hablado esas lenguas que realmente yo escuchaba en el altar. Ahora, ¿qué pasa en esa parte? Que realmente hay personas que dicen, no, porque ese cielo todo lo endemonia. No, cuando la persona no es libre, todo lo ve mal, todo lo ve a que todo es demonio. No, yo solamente doy una enseñanza para edificación del cuerpo y de la iglesia. Cuando yo hablo de edificación del cuerpo y de la iglesia, te estoy diciendo a ti, es que sin mancha, sin arruga, es que nosotros vamos a estar en aquel lugar. Allá no van a entrar la persona altiva, porque la Biblia habla de que el altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, mientras yo estaba en ese mundo, las personas que son vanidosas en el camino, ojo con esto, cuando yo fui a hacer mi primer pacto con Satanás, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, que fue de 38 millones de pesos dominicanos, me acuerdo yo que todo el mundo salía con ese dinero, menos yo. ¿Por qué? Porque yo todavía tenía un sello que decía propiedad de Cristo. Y cuando fui allá, lo que hicieron fue que me casaron con una metresa. Ahora, ¿qué le digo con esto? De que realmente, cuando yo fui a hacer el segundo pacto, realmente ese segundo pacto fue de 200 millones de pesos. Y eso fue en una cueva. Ahí yo tuve que ver a Lucifer, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, face to face, cara a cara. Y él preguntarme a mí de realmente, ¿qué tú quieres? Y yo le dije, yo necesito dinero porque yo quería ser un brujo grande, yo quería tener riqueza. Aunque yo no era pobre, pero sí vivía en la clase media. Llegué a tener carro, llegué a tener vehículo, llegué a tener todo. ¿Qué hizo el Señor? Que para traerme a su camino yo tuve que abandonarlo todo, yo dejé todo botado, yo como quien dice le regalé todo eso al brujo que se quedó con ese altar y el Señor me hizo libre. Cuando estamos hablando de libre, el Señor no quería que yo trajera absolutamente nada de dinero para acá, para su camino. ¿Por qué? Porque Él dijo, es desde cero que tú vas a comenzar. Todo lo que yo te voy a dar es desde el principio y hasta ahora el Señor no me ha abandonado. Cuando estuve en ese lugar que no pude pagar el pacto, escucha bien, que no pude pagar el pacto, realmente el brujo dijo, uno de ustedes tres, yo andaba con 2 personas más, y dijo, uno de ustedes tres tiene que pasar. Y yo le dije, yo paso yo. Y él me dijo a mí, tú no. Y yo le dije, ¿por qué yo no? Y él dijo, tú no. Pero nunca me quiso decir por qué yo no podía pasar para que Lucifer pudiera comer mi carne. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué acontece? Que cuando yo vine al camino, yo digo que yo vine con un gancho. Por la sencilla razón de que yo me convertí y yo ni cuenta me di. Yo sé que yo acepté al Señor, pero no me acuerdo de muchas cosas. Dando a entender que cuando yo hice eso, realmente, yo me acuerdo que el Señor aquí me fue diciendo y me dijo, ¿tú sabes por qué realmente no pudo ponerte la mano? Porque aunque tú estabas en ese mundo del satanismo, en tu frente hay un sello que dice propiedad de Cristo. Amén. La gloria sea para Dios. Y cuando dice que tú eres propiedad de Cristo, no hay diablo que pueda a ti ponerte la mano. No hay diablo que tú pueda decirte no. Cuando un andarabasacarabasuya. Aleluya. Ay, es que cuando andarebasekerebebeishakai. Es que cuando tú eres marcado por el Espíritu Santo, no hay diablo que pueda a ti ponerte las manos. Yo estaba en ese mundo y yo comencé a buscar caja de muertos, yo comencé a buscar cráneo, yo comencé a buscar un sinnúmero. Incluso yo hice hasta 3 hoyos y en uno de esos hoyos yo le puse inframundo. Yo tuve hasta los perros que se llaman Cerbero, que era el nombre que tenía un rapero, creo que era, que se llamaba Cancerbero. Esos son unos perros que están
en el inframundo, en la puerta del infierno, que el Señor los reprende en el nombre de Jesús. Hay personas que realmente toman el evangelio como un relajo, no sabiendo que Satanás no está jugando a ser diablo. Así que el cristiano no puede juzgar a ser cristiano. Aquí todo el mundo tiene que saber que aquí hay que pelear la buena batalla, porque la Biblia habla de que el reino, el mismo Juan decía, porque el reino de los cielos se ha acercado y solamente los valientes lo arrebatan, porque por la sencilla razón de que solamente los valientes, el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de que de poder, alabanza al Cordero. Estoy resumiendo un poco mi testimonio porque la verdad, hay cosas que quizás lo vamos a dejar para la segunda parte, pero ¿qué acontece en esa parte? Que realmente me acuerdo yo, para que ustedes vean que el enemigo quería matarme de cualquier forma y no pudo, que todavía yo estando en ese mundo, me acuerdo yo que realmente en ese tiempo un joven se puso malo, que era el que trabajaba allá, y me acuerdo yo que al él ponerse malo, pensamos que fue un vino, porque nos mandaron a preparar un vino y presentárselo a San Nicolás del Sol, que el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. San Nicolás del Sol es el que se encarga de que las personas se sientan incómodas en las iglesias como algo, que se sientan desesperados, que ese espíritu es el que se encarga de que realmente ande como león rugiente, arrasando y acabando todo lo que esté en su frente. Amén. Pero ¿qué pasa en esta parte? De que realmente cuando pasó eso con ese joven, realmente yo me río. Pero si se fijan, en ese momento, esa maestra, yo pensaba que iba a hacer algo. Y para mi sorpresa, llamó el 911. Digo yo, 911. Digo yo, wow, pero realmente eso era algo, pero no. Ella no quería salvar esa alma. Ella lo que quería era llevarse esa alma a cambio de los 200 millones de pesos, que eso yo lo vine entendiendo, fue aquí en el Evangelio. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos allá, yo le digo a otro brujo y le digo, mira, yo necesito una gallina negra, ve a la botánica, cómprame esto, cómprame aquello, cómprame este polvo, cómprame esto. Y el fin es que yo le hice una lista. Y esa maestra me dijo a mí, no, un doctor no puede sanarse a sí mismo. Y yo le dije, ¿por qué? Realmente tiene que llevarlo a donde otro brujo. Oiga, para que usted vea el engaño que tiene Satanás. Por eso yo digo que todo aquel que visita la montaña del sol no sale, son muy pocas las veces que salen vivos de ahí, porque la montaña del sol yo no fui en cuerpo presente, pero los espíritus sí llevan. Yo tenía espíritu de allá de Venezuela, y yo hay uno que le decían, no me acuerdo bien de ese espíritu. Bueno, sí, yo lo tenía, el negro Felipe. También yo tenía uno que él se monta allá en Venezuela, que era de la mafia. Y realmente dígame. Malandro Ismael. El malandro yo lo tenía allí en el altar. Él cuando llegaba con los pantalones por abajo, con un cigarrillo y una gorra para atrás y con los ojos blancos. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué digo estas cosas? De que yo tenía cuadros de todos los lugares. Yo tenía hasta el perro Anubis, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, de Egipto. Yo tenía espíritu del inframundo. ¿Es el perro que representa? Es el perro que representa la muerte cuando se moría una persona allí en Egipto. Él era el que aullaba cuando una persona lo iban a llevar al sepulcro. Gloria a Jesús. Cuando usted siente que un perro está maullando, ese es un espíritu Anubis que anda con la santa muerte. Es que va a haber muerte por el lugar donde usted vive. Entonces, ¿qué pasa en esa parte? Que el joven fue sano. El joven fue sano y realmente, ¿qué le explico? De allí el Señor me sacó. Cuando el Señor me sacó, realmente el Señor dio un cambio de la noche a la mañana, porque que yo era a propósito del Señor. Incluso yo llegué hasta bautizarme antes de ser brujo en la iglesia cristiana, y el enemigo me engañó y me llevó a la brujería. Y gracias al Señor estoy aquí nuevamente. Pero ¿cómo Dios venía tratando contigo, Ariel? O
sea, tú me sumergido en ese mundo, a veces te sentías avergonzado, el Espíritu Santo te hacía sentir mal. O sea, ¿cómo era ese proceso? Porque a veces cuando la persona es cristiana y se aparta, llega un momento que siente vergüenza cuando hace algo malo, cuando peca, cuando fornica, cuando adultera. O sea, ¿cuál era tu proceso? ¿Era una batalla? Dentro de ti había una fuerza contraria a no hacer lo malo, pero había otra que te decía, haga esto. Realmente el Señor trató diferente. Fue de una manera muy hermosa. De la manera que el Señor trató conmigo, yo me acuerdo que fueron dos revelaciones. Las dos revelaciones fue una primero, que yo me vi en un estadio, como en una plataforma, en una tarima. Eso le llaman escenario. Un escenario grande y había millones de personas. Y mientras yo alzaba mis manos, esas manos, yo veía como las personas caían por tierra, personas libres. Y yo le dije al brujo, mira, yo voy a ser cristiano. Y él se echó a reír y me dice a mí, tú, un cristiano como tú, un diablo como tú. O sea, un diablo como tú, una persona como tú. Realmente yo le dije, sí, yo voy a ser cristiano. Y él me dijo a mí, dije, mira, pero a ti nada más te falta que los dos cachos que tú tienes ahí te salgan de verdad. Porque yo tenía como dos cuernos en espíritu. Yo era como así, pero realmente no se me notaba porque realmente era en espíritu. Era el reflejo del demonio que me poseía, dando a entender que cuando él me dijo eso, él no me creyó. Luego, a la próxima semana, el Señor vino y trató conmigo nuevamente y me dio la misma revelación. Y le dije, mira, el Señor me está llamando. Y ahí fue cuando esos espíritus se activaron y quisieron hacerme la guerra. Hasta que en una, yo digo que fue el mismo Dios que le dijo a esa maestresa llamada Santa Marta, Señor, arrepiente en el nombre de Jesús. Ella me dijo a mí, mira, te vamos a dar una vacación a donde tu familia. Y ellos no querían que yo vaya. Ambiente. Realmente. Entonces, ¿qué pasa? Si el ambiente está muy pesado, sí, pero aquí tengo la atmósfera. Estoy sintiendo saeta, estoy sintiendo presión. Antes de empezar, disculpa que te interrumpa, antes de empezar la entrevista, oye, de temprano ha sucedido una serie de cosas que, para que no se diera la entrevista online, pero el Señor reprenda el diablo, ¿sí? Pudimos vencer y darla, pero el ambiente está tenso. Créeme que de ti siento la presencia del Espíritu Santo, pero también estoy sintiendo las saetas del enemigo. Amén. Realmente, si se fijan, cuando aconteció eso, ella me dijo a mí, te vamos a dar unas vacaciones. Y hasta la fecha no volví por ahí, por la sencilla razón de que el Señor, desde el momento que yo llegué a la capital de aquí de Santo Domingo, el Señor me hizo libre. Yo me acuerdo que en un ayuno de 3 días, yo tuve que hacer mucho ayuno, tuve que hacer pero mucho ayuno. Realmente meterme con Dios como un Elías, yo parecía. Y realmente en ese tiempo yo me acuerdo que un ayuno de 3 días que yo hice seguido, día y noche sin comer nada, ni tomar nada de agua, nada, absolutamente nada. Y realmente en ese tiempo, en unos clamores que hicieron unos siervos a las 3 de la mañana, yo sentía como un espíritu, el viejo hombre, una sombra negra salía y se ahí. Como una sombra negra salía de mí, arrayando así, y yo estaba enojada, y yo sentía como que el pecho se me iba a desprender en esa caída, se me iba a desprender en esa liberación que el Señor me estuvo haciendo. De mí salieron cacata, de mí salieron culebras, de mí salieron jicotea, espiritualmente hablando. Yo he tenido que hacer ayuno, en verdad, fuertemente para mi liberación. Todavía está la fecha que el Señor ha venido tratando muchas cosas conmigo. Gracias al Señor me hicieron liberación y el Señor me dijo, ¿acaso te considero endemoniado? Porque ya el Señor me limpió.
dando a entender que la gracia que el Señor ha puesto en mí no es en vano y que el Espíritu Santo mora en mí de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo decidí seguir a Cristo. Amén. Tengo una pregunta, Ariel. Hay un demonio que se viste de blanco y tiene pelo amarillo. O sea, ¿tendrás tu noción de la experiencia que tuviste en ese mundo? O sea, ¿quién puede ser esta manifestación? Quien le gusta ese blanco, quizá con amarillo, puede ser Cabello amarillo. Tishan Danto, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Son 21 Tinjan. ¿Cómo se llama? Tishan Danto. Son Petro. ¿Qué representa ese demonio que el Señor reprenda? Ese demonio puede trabajar de 21 formas. Ese demonio puede trabajar como Tishan Baka, Tishan Pieche, Tishan Danto, Guedecito, Chi, Tishan Lacua, Tishan Baphomet, Tishan Pie, Tishan Silio. Tiene muchos nombres, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Porque por la sencilla razón de que este espíritu trabaja en las personas que cogen rabia, las personas que son ladronas. Este espíritu son ladrones, aquellos que se roban en sí mismos y realmente que les gusta mucho el dinero. Esos son los guedeses. Los guedeses son aquellos que trabajan con el varón del cementerio, son ladrones. O sea, Aquellos se... Disculpa que te interrumpa. ¿Puede un brujo montarle un trabajo a un hombre que es muy amable, muy cordial? ¿Puede un brujo hacerle un trabajo a una persona con este demonio, con esta manifestación? Sí, claro, ese demonio trabaja con lámparas. Bueno, realmente este espíritu le puede trabajar de la siguiente manera: robarle su finanza, como también, como le explico, es una persona que cree en sí mismo, es como para destrucción, para destruirlo. Y, o sea, porque tengo una persona, un conocido muy querido, ¿verdad? Que está teniendo, se le está presentando esta manifestación, no lo da dormir, lo atormenta. Y, o sea, hemos tenido el sentir de que ha sido trabajado con brujos, pues que se nos reprenda, pero estamos orando en el nombre de Jesús para que esta persona sea libertada. Amén. Realmente lo que tienen que meterlo a él en un ayuno profundo y silicio, 21 días de silicio para que pueda poder dominar su carne y ponerlo a renunciar esas entidades que realmente lo están agorpeando. Pero supongamos que esta persona no es cristiana, una persona que todavía no ha llegado al camino de Cristo, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo haría esa persona? O sea, nosotros intercediendo, pero es necesario que la persona ponga de su parte. Bueno, yo no digo que no le hago la liberación, pero a un inconverso no es bueno hacerle una liberación por la sencilla razón de que la Biblia habla de que cuando estos espíritus salen, ellos andan por lugares secos y cuando encuentran la casa donde nada hay vacía, o sea, dando a entender, ellos buscan 7 peores, o sea, lo podemos empeorar. ¿Cuál sería tu consejo con la experiencia que tuviste en ese mundo de donde Dios te sacó? Realmente esta persona lo que hay que orar mucho por ello, hacer silicio por él y ayuno por él para que se pueda romper esos trabajos. Amén. Ariel, una pregunta. Para que nuestra audiencia venezolana, nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Me gustaría que realmente hoy en día se hacen ayunos. Yo no considero ayunos light, porque hay gente que hace ayunos light, escuchando música, quizás acostado. O sea, realmente para ti, ¿cómo consideras tú un verdadero ayuno? O sea, realmente un ayuno que liberte, que rompa cadenas. O sea, para mí, yo considero, o sea, no me voy a responder yo mismo la pregunta, pero yo tengo un
concepto. Yo dejo que tú respondas la pregunta y después yo te doy mi concepto para no autorresponderme. Bueno, yo digo que un verdadero ayuno no es un ayuno de que desde las 9 de la mañana que usted se levante de que hasta las 12 del día, eso no es ayuno. Ayuno es usted levantarse a las 6 de la mañana, presentárselo al Señor hasta las 6 de la tarde. Eso es un ayuno. Dice la Biblia que cuando presentaban los ayunos era desde las 6 de la mañana hasta que el sol se escondía nuevamente. Y ahí eso era un ayuno. Ahora, hay ayunos que realmente son enteros, que realmente son de un día para otro. Eso yo le llamo 24 horas, de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del otro día. Eso es un ayuno completo de 24 horas, sin tomar ni comer nada. Eso puede ayudarte a levantar el espíritu, doblegar más la carne y levantar más tu espíritu. En el principio te hice una pregunta, pero no sé si no te acordaste con la presentación. Te dije que hay hermanas, ¿verdad? Hay hermanos que tienen esposas inconversas y en la intimidad le exigen ese tipo de juguetes sexuales, le exigen por miedo y le cumplen estas siervas de Dios o estos siervos de Dios esa fantasía sexual a su esposo, a su esposa, con el temor de que este hombre o esta mujer no vaya a buscar a la calle lo que tiene en casa. Eso yo le voy a decir en una entrevista. En una entrevista me gustaría que para que la audiencia venezolana escuche. Yo le voy a decir algo. Realmente fíjese que nosotros como personas tenemos que saber que el Señor nos ha dado a nosotros es para que nosotros podamos ver más allá. El hombre o la mujer que usa juegos sexuales tiene problemas serios con el Señor por la sencilla razón de que usted no puede utilizar cosas que realmente no van con su vida espiritual, con el Espíritu Santo. Usted no puede complacer a su esposo con juguete sexual, usted sabiendo que realmente esas cosas no están bien, porque cuando usted utiliza juguete sexual, usted me está dando a demostrar a mí de que usted quiere agradar más al hombre que a Dios. Y dice la Biblia, amará a Dios sobre todas las cosas. Mire que el que no dejare padre, madre, hijo y esposa no es digno de mí. No es que abandone sus esposos ni sus esposas, pero dando a entender de que no está bien utilizar estos tipos de cosas, por la sencilla razón de que eso le puede afectar su vida espiritual y el Espíritu Santo puede apartarse de usted. Otra pregunta, Ariel, en estos tiempos, ¿qué tiempo llevas ya tú sirviéndole al Señor, que saliste de este mundo del satanismo, que Dios te sacó de allí? Y la guerra espiritual que has tenido. Yo estoy realmente, yo estoy nuevecito. Yo voy a cumplir ahora 3 años. ¿Cuánto? Voy a cumplir 3 años. Y has tenido bastantes guerras espirituales en esos 3 años. Bueno, sí, en realidad bastante, por la sencilla razón de que yo hago oración de renuncia, yo voy a los lugares a pelear con espíritu, yo entro mucho al mundo espiritual. Mire, yo le voy a decir algo, yo ando más en el mundo espiritual que el mundo secular. Yo ahora mismo, realmente yo estuviera ya hincado, andando el mundo espiritual como si fuera mi casa. Porque por la sencilla razón de que en lo espiritual yo me doy cuenta hasta los planes que el enemigo tiene y el Señor me ha permitido en muchas ocasiones desbaratar planes que tienen para el lugar donde yo vivo, el sector, el entorno. En algún momento, antes de que yo te rescatara, fuiste utilizado para destruir algún templo, algún pastor. Gracias al Señor, no, por la sencilla razón de que yo
realmente le tenía un poco de temor al Señor, pero hubo una ocasión que no sé qué fue lo que aconteció y uno de los brujos me dijeron a mí, mira, tú tienes que respetar a Dios. Y yo le dije, Dios en su lugar y yo en el mío. O sea, a Dios que se quede en su lugar y yo me quedo en el mío. Él me respeta el mío y yo le respeto el de él. Dando a entender que donde yo estoy hoy, el Señor me hizo ver a mí que no hay diablo que esté por encima de él, porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, dando a entender que no hay demonio que pueda retar a Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dice que Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el que todo lo puede, el que lo quita y lo pone. Nos está dando a entender a nosotros que Él ha sido realmente el que más ha tenido el dominio, el control sobre el mundo entero, sobre el infierno y el cielo. No hay otro como Él, porque la Biblia lo dice, no toda rodilla se va a doblar delante de su presencia. Estamos llegando ya al final del programa. Te voy a hacer una pregunta antes que terminemos. ¿Has tenido amenaza de este grupo de satanistas que el Señor lo reprenda? Hay un brujo en Dominicana, que el Señor lo reprenda, que se hace llamar Rey, que es uno, dice él, que es uno de los más grandes y más peligrosos. ¿Ha tenido alguna amenaza de alguno de esos brujos? Realmente sí, yo he tenido mucha amenaza, incluso hubo uno que me escribió por Messenger y me dijo a mí, mira, tú estás dando los códigos, tú dices que eras brujo y me dice, ¿qué tú ganas con despertar a los cristianos? Para que sepan que hay infierno y para que vean los demonios. ¿No es mejor dejarlos durmiendo y dejarlo con sus creencias terrenales? ¿O qué tú crees? ¿Es mejor despertarlo o dejarlo durmiendo? Yo no le respondí, pero me dio a entender de que todas las entrevistas que me han dado, me han hecho, realmente han despertado muchos cristianos que estaban durmiendo. Por eso dice la Biblia, levántate y resplandece, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor me trajo fue a sacar las artimañas del enemigo para hablar de las proezas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que te estoy diciendo que la iglesia actualmente está durmiendo, ya llegando al último, al final, no de los tiempos, sino al final ya de lo que está aconteciendo, y una de las mayores señales es el ataque que ha sido Israel, que ha sido rodeada. Para mí es una de las señales más grandes, ¿verdad? Y sí, la iglesia sigue durmiendo, o sea, la iglesia sigue durmiendo y realmente, o sea, yo particularmente le hago un llamado, pero a veces nadie es profeta en su propia tierra. O sea, ¿qué llamado, qué consejo tú le darías al pueblo venezolano, a nuestros hermanos venezolanos en Cristo, tú de allá de Dominicana? Realmente yo le voy a decir algo. La iglesia tiene que despertar, porque realmente el enemigo anda como león rugiente. La apostasía está entrando en muchas iglesias. ¿Cómo así, varón, que está entrando? La apostasía es que realmente muchos apostatarán contra la fe y serán engañados. Dice que hasta los elegidos, los escogidos serán engañados por la sencilla razón de que muchos se van a desviar de la verdad. Y usted no puede ser engañado. Para eso el Señor le entregó una palabra, le entregó la Biblia. Por eso dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque te está dejando dicho a ti de que clames primero a Él, porque el anticristo está cerca. Si usted supiera que el anticristo está dentro o en medio de vosotros, lo que pasa es que no se ha podido manifestar el demonio del anticristo, pero el cuerpo del anticristo está listo ya para ser manifiesto. Por eso es que antes de que acontezca todo eso, va a venir el tiempo de la vaca flaca, desde el tiempo de Daniel, que es la escasez. Va a haber una hambre mundial. Iglesia, despierta, porque
Dice en el libro de Primera de Corintios, verso 10, está Cristo dividido. Cristo no está dividido. Cristo no es católico, Cristo no es mormón, Cristo no es adventista, Cristo no es cristiano, Cristo no es católico. Cristo vino a morir por cada uno de vosotros. Por eso dice la Biblia que realmente no hay religión. La religión no salva. Lo que salva es tú decir: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Por eso es que el que acepta a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador es hijo de Dios, es hermano de Jesús. Por eso hay personas que dicen: no, porque el que no es así no va para el cielo. No. Usted no es quien para decirle al hermano que el hermano es hijo del diablo. El diablo no hizo a nadie. El diablo fue creado por Dios, así como usted y yo fuimos creados. Y pasamos de ser criatura a ser hijos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que somos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted dice que él es un hijo del diablo, usted está diciendo que Dios no lo hizo a usted. O sea, que si usted dice que él es hijo del diablo, me imagino que usted también, por la sencilla razón de que usted lo que está diciendo es: ustedes son hijos del diablo. Restaurados en Cristo. Entrevistas, testimonio, adoración, dirigido por el Espíritu Santo y conducido por Enrique González. Bienvenidos. Restaurados en Cristo, tu plataforma digital de radio y televisión.